Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a un episodio muy especial en nuestro canal. Hoy celebramos con todos ustedes el logro de los 700 suscriptores. Y para agradecerles les traigo el 7º capítulo especial. En esta ocasión exploraremos uno de los relatos más intrigantes de Arthur Conan Doyle, El vampiro de Sussex. Este caso tiene todos los ingredientes para mantenernos al borde del asiento. Un escenario sombrío, personajes llenos de secretos y un misterio que desafía lo desconocido. Pero, ¿es realmente un vampiro el que acecha en Sussex o hay algo más siniestro detrás de los rumores? Acompáñenme mientras descubrimos juntos qué es lo que se oculta en las sombras de esta inquietante historia. El vampiro de Sussex, de Sir Arthur Conan Doyle. Holmes acabó de leer cuidadosamente una nota que le había llegado en el último reparto de correo. Luego, con una risita contenida, que era en él lo más cercano a la risa, me la tendió. Como ejemplo de mezcla de lo moderno y lo medieval, de lo práctico y lo demencialmente fantástico, creo que este debe ser indudablemente el límite, dijo. ¿Qué le parece, Watson? Leí lo siguiente. 46 Old Jewry, 19 de noviembre. Asunto: vampiros. Señor, nuestro cliente, el señor Robert Ferguson, de Ferguson and Muirhead, mayorista de té de Mincing Lane, nos ha dirigido una consulta con fecha de la presente en relación a los vampiros. Dado que nuestra firma está enteramente especializada en impuestos de maquinaria, el asunto difícilmente queda dentro de nuestra esfera de actividades, y en consecuencia hemos recomendado al señor Ferguson que le visite a usted y le exponga el caso. No hemos olvidado el éxito de su actuación en el caso Matilda Briggs. Quedamos, querido señor, sinceramente suyos. Morrison y Dodd. Per E.J.C. Matilda Briggs no era el nombre de ninguna joven, Watson, dijo Holmes en tono reminiscente. Era un buque relacionado con la rata gigante de Sumatra. Es una historia que el mundo no está todavía preparada para oír. Pero, ¿qué sabemos de vampiros? ¿Entra eso en nuestra esfera de actividades? Cualquier cosa es mejor que la inactividad, pero lo cierto es que parece como si nos hubieran trasladado a un cuento fantástico de los hermanos Grimm. Extienda el brazo, Watson, y veamos qué nos cuenta la B. Me eché hacia atrás y tomé el enorme fichero al que Holmes había aludido. Lo sostuvo sobre las rodillas y su mirada fue pasando lenta y amorosamente por el registro donde los viejos casos se mezclaban con la información acumulada a lo largo de su vida. Viaje del Gloria Scott, leyó. Fue un feo asunto. Me parece recordar que usted lo puso por escrito, Watson, aunque no puedo felicitarle por el resultado. Victor Lynch, el falsificador. Veneno. Lagarto venenoso o gila. Un caso notable ese. Vittoria, la bella del circo. Vanderbilt y el ladrón ambulante. Víboras. Víctor, el asombro de Hammersmith. Vaya, querido viejo índice, nada se le escapa. Escuche esto, Watson. Vampirismo en Hungría. Y también vampiros en Transilvania. Recorrió impacientemente las páginas con la mirada, pero al cabo de una breve lectura ensimismada dejó a un lado el enorme registro con un gruñido de decepción. ¡Ah! Basura, Watson, basura. ¿Qué tenemos nosotros que ver con cadáveres andarines que solo se quedan en sus tumbas si se les clava una estaca en el corazón? Es pura chifladura. Pero indudablemente, dije yo, el vampiro no es necesariamente un muerto. Una persona viva podría tener la costumbre. He leído algo, por ejemplo, de viejos que chupaban la sangre de jóvenes para apoderarse de su juventud. Tiene usted razón, Watson. En una de esas referencias se menciona esta leyenda. Pero vamos a prestar seriamente atención a esta clase de cosas. Esta agencia pisa fuertemente el suelo, y así debe seguir. El mundo es suficientemente ancho para nosotros. No necesitamos fantasmas. Me temo que no podemos tomarnos al señor
Robert Ferguson demasiado en serio. Quizá esta nota sea suya y pueda arrojar alguna luz sobre lo que le preocupa. Tomó una segunda carta que había permanecido olvidada sobre la mesa mientras había estado absorto en la primera. Empezó a leerla con una sonrisa divertida en el rostro, pero esa expresión se fue mutando en otra de intenso interés y concentración. Cuando terminó, permaneció algún rato perdido en meditaciones, jugueteando con la carta entre los dedos. Finalmente, se despertó sobresaltado de su ensueño. Mansión Cheeseman, Lamberley. ¿Dónde está Lamberley? Está en Sussex, al sur de Horsham. No muy lejos, ¿eh? ¿Y la mansión Cheeseman? Conozco esa zona, Holmes. Está llena de viejas casas que llevan los nombres de los hombres que las construyeron hace siglos. Tiene usted las mansiones Audley y Harvey y Carrington. A la gente se la ha olvidado, pero sus hombres viven en sus casas. Precisamente, dijo Holmes fríamente. Era una de las peculiaridades de su modo de ser, orgulloso y reservado, el que si bien almacenaba muy rápida y cuidadosamente en el cerebro toda nueva información, raras veces daba muestras de agradecimiento a aquel que se la hubiera proporcionado. Estoy por afirmar que sabremos muchas más cosas de la mansión Cheeseman, en Lamberley, antes de haber terminado con esto. La carta es, tal como esperaba, de Robert Ferguson. A propósito, dice que le conoce a usted. ¿Que me conoce? Mejor lea la carta. Me tendió una carta, llevaba el encabezado citado. Decía así: Estimado señor Holmes, me ha sido usted recomendado por mis abogados, pero, a decir verdad, el asunto es tan extraordinariamente delicado que resulta sumamente difícil hablar de él. Concierne a un amigo mío en cuyo nombre actúo. Este caballero se casó hará como 5 años con una dama peruana, hija de un negociante peruano al que había conocido en relación con la importación de nitratos. La dama era muy hermosa, pero su cuna extranjera y su distinta religión determinaron siempre una separación de intereses y de sentimientos entre marido y mujer, de modo que al cabo de un tiempo el amor de mi amigo hacia ella pudo enfriarse y pudo considerar aquel matrimonio como un error. Sentía que había aspectos del modo de ser de su mujer que nunca podría explorar ni entender. Esto era tanto más penoso cuanto que ella era la esposa más amante que hombre pueda desear, y según toda apariencia, absolutamente leal. Ahora vayamos al punto que le expondré más claramente cuando hablemos. Lo cierto es que esta nota pretende solamente darle una idea general de la situación y averiguar si está usted dispuesto a intervenir en el asunto. La dama empezó a mostrar ciertos rasgos extraños, totalmente ajenos a su carácter habitual, que es dulce y apacible. El hombre había estado ya casado y tenía un hijo de su primera mujer. El muchacho tenía 15 años y era un chico muy simpático y afectuoso, aunque desdichadamente lisiado a consecuencia de un accidente en su infancia. En 2 ocasiones se sorprendió a la mujer en el momento de atacar al pobre muchacho, sin la menor provocación por parte de éste. Una de las veces le golpeó con un bastón, causándole un gran moretón en el brazo. Eso no fue nada, sin embargo, si se compara con su conducta con su propio hijo, un niñito que aún no había cumplido el año. En cierta ocasión, hace cosa de un mes, este niño había sido dejado solo por su aya durante unos pocos minutos. Un fuerte grito del niño, como de dolor, hizo volver al aya. Cuando ésta entró corriendo en la habitación, vio a su ama, la señora de la casa, inclinada sobre el niño y aparentemente mordiéndole el cuello. El niño tenía en el cuello una pequeña herida por la que le salía un hilillo de sangre. El aya quedó tan horrorizada que quiso llamar al marido, pero la dama le imploró que no lo hiciera, e incluso le dio 5 libras como precio de su silencio. No dio ninguna explicación y de momento no se habló más del asunto. Aquello dejó, sin embargo, una impresión terrible en el aya, y desde entonces vigiló estrechamente a su ama y montó una guardia más cuidadosa sobre el niño, al que quería tiernamente. Le pareció que, del mismo modo que ella vigilaba a la madre la vigilaba a ella, y que cada vez que se veía obligada a dejar solo al niño, la madre esperaba llegar hasta él. El aya guardó al niño día y noche la silenciosa madre vigilante parecía estar al acecho como el lobo acecha al cordero.
Esto le parecerá increíble, y sin embargo, le ruego que se lo tome con toda seriedad, porque la vida de un niño y la cordura de un hombre pueden depender de ello. Finalmente, llegó el día tremendo en que los hechos no pudieron seguir siendo ocultados al marido. Los nervios del aya no resistieron. No podía seguir soportando la tensión y se lo contó todo al hombre. A él le pareció aquello una historia tan descabellada como ahora puede parecérselo a usted. Sabía que la suya era una esposa amante y, salvo por los ataques contra su hijastro, una madre amante. ¿Cómo entonces era posible que hubiera herido a su querido niñito? Le dijo al aya que estaba disparatando, que sus sospechas eran las de un demente, y que no podían tolerarse semejantes infundios contra la señora. Mientras hablaban, se oyó un grito de dolor. Aya y amo se abalanzaron juntos hacia el cuarto del niño. Imagínese sus sentimientos, señor Holmes, cuando vio a su mujer levantarse de la posición de arrodillada junto a la cuna y vio sangre en el cuello al descubierto del niño y sobre la sábana. Profiriendo un grito de horror, volvió hacia la luz el rostro de su mujer y le vio sangre alrededor de los labios. Era ella, más allá de toda duda, la que había bebido la sangre del pobre niño. Así está la cosa. La mujer está ahora confinada en su habitación. No ha habido explicaciones. El marido está medio enloquecido. Él sabe, como yo, muy poco de vampirismo, aparte del nombre. Habíamos pensado que era algún cuento fantástico de tierras lejanas. Y sin embargo, aquí en Inglaterra, en el corazón mismo de Sussex. Bueno, todo esto podríamos discutirlo mañana por la mañana. ¿Acepta usted recibirme? ¿Querrá emplear sus notables talentos en ayudar a un hombre aturdido? Si es así, tenga la amabilidad de cablegrafiar a Ferguson, mansión Cheeseman, Lamberley, y estaré en sus habitaciones a las 10. Sinceramente suyo, Robert Ferguson. Postdata. Creo que su amigo Watson jugaba al rugby en el equipo de Blackheath cuando yo era 3/4 en el de Richmond. Es la única referencia de orden personal que puedo darle. Claro que lo recuerdo, dije, dejando la carta. El grandulón Bob Ferguson, el mejor 3/4 que nunca tuvo Richmond. Fue siempre un tipo excelente. Es muy suyo el preocuparse por el problema de un amigo. Holmes me miró pensativamente y meneó la cabeza. Watson, jamás lograré alcanzar sus fronteras, dijo. Hay en usted posibilidades inexploradas. Haga el favor de enviar un cable como un buen chico. Estudiaré su caso gustosamente. ¿Su caso? No debemos permitir que piense que esta agencia es un asilo de retrasados mentales. Claro que es su caso. Envíele el cable y olvídese del asunto hasta mañana. La mañana siguiente, puntualmente a las 10, Ferguson entraba en nuestra salita. Yo le recordaba como un hombre alto y flaco, de miembros sueltos, con una veloz carrera que le había permitido burlar a muchos defensas contrarios. Creo que no hay cosa más penosa que encontrarse con los restos naufragados de un atleta que se ha conocido en su plenitud. Su fuerte estructura estaba abatida, su pelo rubio era ralo y estaba cargado de hombros. Temí suscitar en él impresiones correlativas. «Hola, Watson», dijo, y su voz seguía siendo grave y cordial. «¿No tiene usted exactamente el mismo aspecto del hombre al que yo tiré por encima de las cuerdas en Old Deer Park? Supongo que yo también debo estar un tanto cambiado. Pero han sido estos últimos 1 o 2 días los que me han envejecido. He visto por su telegrama, señor Holmes, que es inútil que me presente como emisario de otra persona. Es más fácil el trato directo. Desde luego, pero puede usted suponer lo difícil que resulta hablar así de la mujer que uno está obligado a proteger y ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a acudir a la policía con semejante historia? Pero hay que proteger a los niños. Es que está loca, señor Holmes. Llevará esto en la sangre. ¿Ha conocido usted algún caso parecido en su carrera? Por el amor de Dios, deme algún consejo, porque ya no doy más de mí. Es muy natural, señor Ferguson. Ahora siéntese y cálmese, y deme algunas respuestas claras. Puedo asegurarle que yo sí puedo dar muchísimo más de mí, y que confío en encontrar alguna solución. Ante todo, dígame, ¿qué pasos ha dado? ¿Sigue su mujer cerca de los niños? Tuvimos una escena terrible. Es una mujer amantísima, señor Holmes. Si alguna vez una mujer ha amado a su marido en cuerpo y alma, esa es ella.
Le partió el corazón el que yo hubiera descubierto ese secreto, ese horrible e increíble secreto. Ni siquiera dijo nada. No dio a mis reproches otra respuesta que una expresión como enloquecida y desesperada en sus ojos al mirarme. Luego se fue corriendo a su habitación y se encerró en ella. Desde entonces se ha negado a verme. Tiene una doncella llamada Dolores que ya estaba a su servicio antes de que se casara. Es una amiga más que una criada. Le lleva la comida. Entonces, el niño no está en peligro inmediato. La señora Mason, el aya, ha jurado que no le dejará ni de día ni de noche. Puedo confiar entero en ella. Más que por él, estoy inquieto por el pobrecito Jack, porque tal como le dije en mi nota, ha sido atacado por ella 2 veces. Pero sin sufrir heridas. No, le golpeó salvajemente. Es una cosa todavía más terrible si se tiene en cuenta que es un pobre inválido inofensivo. Las duras facciones de Ferguson se dulcificaron al hablar de su chico. Uno pensaría que la condición del muchacho ablandaría el corazón de cualquiera. Una caída en la niñez y la columna vertebral deformada, señor Holmes, pero por dentro el más dulce y afectuoso de los corazones. Holmes había tomado la carta del día anterior y la estaba releyendo. ¿Qué otros ocupantes tiene su casa, señor Ferguson? 2 criados que no hace mucho que están a nuestro servicio. Un mozo de cuadras, Michael, que duerme en la casa. Mi mujer, yo mismo, mi chico Jack, el pequeño, Dolores y la señora Mason. Eso es todo. Conjeturo que no conocía usted bien a su esposa en la época de su matrimonio. Hacía solo unas pocas semanas que la conocía. ¿Cuánto tiempo ha estado con ella la doncella Dolores? Algunos años. Entonces, Dolores debe conocer mejor que usted el carácter de su mujer. Sí, podría decirse que sí. Holmes anotó algo. Imagino, dijo, que puedo ser más útil en Lamberley que aquí. Es eminentemente un caso de investigación personal. Si la dama permanece en su habitación, nuestra presencia no puede irritarla ni incomodarla. Naturalmente, nos alojaremos en la posada. Ferguson tuvo un gesto de alivio. Esto es lo que yo esperaba, señor Holmes. Hay un tren excelente que sale a las 2 de la estación Victoria. Si puede venir. Claro que iremos. Ahora tenemos un bache de trabajo. Puedo concederle indivisamente mis energías. Naturalmente, Watson nos acompaña. Pero hay 1 o 2 puntos de los que quisiera estar seguro antes de partir. Esa desdichada dama, tal como lo entiendo, ha atacado aparentemente a ambos niños, a su propio hijo y al del primer matrimonio de usted. Así es. Pero estos ataques toman formas diferentes, ¿no es cierto? Golpeó a su hijastro. Una vez con un bastón y otra muy salvajemente con las manos. No dio ninguna explicación de por qué le golpeaba. Ninguna, salvo que le odiaba. Una y otra vez dijo esto. Bueno, no se desconoce esto en las madrastras. Celos póstumos, por decirlo de algún modo. ¿Es celosa la dama por naturaleza? Sí, es muy celosa. Es celosa con toda la fuerza de su vehemente amor tropical. Pero el muchacho tiene 15 años, creo haber entendido, y probablemente estará muy desarrollado mentalmente, puesto que su cuerpo está tan limitado en la acción. ¿No dio él ninguna explicación de esos ataques? No, declaró que no había ninguna razón para ellos. ¿Hicieron buenas migas en otros tiempos? No, nunca hubo amor entre ellos. Y sin embargo, dice usted que es un chico muy afectuoso. En todo el mundo no puede haber otro hijo tan ferviente. Mi vida es su vida. Está absorto en todo lo que digo y hago. Holmes anotó nuevamente algo. Permaneció un rato perdido en sus pensamientos. Sin duda, usted y su hijo eran grandes camaradas antes de este segundo matrimonio. Estaban muy cerca el uno del otro, ¿no es cierto? Sí, muy cierto. Y el chico, siendo tan afectuoso de naturaleza, estaría muy apegado, sin duda, a la memoria de su madre. Sí, mucho. Parece ser, desde luego, un interesantísimo muchacho. Otro punto acerca de esos ataques. Los extraños ataques contra el niño pequeño y las agresiones contra su hijo se produjeron en los mismos períodos. En el primer caso así fue. Fue como si se hubiera adueñado de ella una especie de frenesí y hubiera descargado su furia contra ambos. En el segundo caso, Jack fue la única víctima. La señora Mason tenía quejas en torno al niño. Eso ciertamente complica las cosas. No acabo de seguirle, señor Holmes. Probablemente no.
Uno se forma teorías provisionales y espera a que el tiempo o nuevos conocimientos las desbaraten. Una mala costumbre, señor Ferguson, pero el hombre es débil. Me temo que su viejo amigo, aquí presente, haya dado una visión exagerada de mis métodos científicos. Sin embargo, en el punto en que estamos, me limitaré a decir que su problema no me parece insoluble y que puede contar con que estaremos en la estación Victoria a las 2. Era ya entrada la tarde de un triste y brumoso día de noviembre, cuando tras dejar el equipaje en la posada Checkers de Lamberley, viajamos en coche por un largo y serpenteante camino arcilloso de Sussex, y llegamos finalmente a la vieja casa de campo aislada en que vivía Ferguson. Era un edificio grande y complicado, muy antiguo en su parte central, muy nuevo en las alas, con altas chimeneas estilo Tudor y un techo picudo de lajas de Horsham cubiertas de liquen. Los peldaños de la entrada estaban redondeados por el desgaste y los viejos azulejos que adornaban el pórtico tenían el emblema de un queso y un hombre, en honor al constructor original. En el interior, los techos estaban estriados por macizas vigas de roble y los suelos irregulares se combaban en pronunciadas curvas. Un olor a cosa vieja y enmohecida invadía todo aquel vetusto edificio. Había una gran sala central y a ella nos condujo Ferguson. Allí, en una gran chimenea anticuada, cuyo manto de hierro llevaba escrita la fecha 1670, brillaba y chisporroteaba un espléndido fuego de tronco. Mirando a mi alrededor, vi que la habitación era una singularísima mezcla de fechas y sitios. Las paredes, medio artesonadas, podían muy bien haber pertenecido al caballero campesino del siglo XVII. Estaban ornamentadas, sin embargo, en la parte inferior por una línea de acuarela modernas elegidas con gusto, mientras que en la parte superior, donde un yeso amarillento ocupaba el lugar del roble, colgaba una hermosa colección de utensilios y armas sudamericanos que se había traído sin duda consigo la dama peruana que estaba en el piso de arriba. Holmes se puso en pie, con esa pronta curiosidad que surgía de su impaciente cerebro, y la examinó con bastante atención. Volvió con mirada pensativa. «Vaya», exclamó, «vaya». Un spaniel que había permanecido en una cesta en un rincón se echó a andar lentamente hacia su amo, avanzando con dificultad. Sus patas traseras se movían irregularmente y la cola le arrastraba por el suelo. Lamió la mano de Ferguson. «¿Qué ocurre, señor Holmes?» «El perro. ¿Qué le ocurre?» «Eso quisiera saber el veterinario. Una especie de parálisis. Meningitis espinal», pensó él, «pero se le va pasando. Pronto estará bien. ¿No es verdad, Carlo?» Un temblor de asentimiento recorrió la cola flácida. Los ojos tristones del animal nos miraron a todos sucesivamente. Sabía que estábamos hablando de su caso. «¿Le vino de repente?» «En una sola noche». «¿Cuánto tiempo hace?» «Puede que 4 meses. Muy notable, muy sugerente». «¿Qué ve usted en ello, señor Holmes?» «Una confirmación de lo que ya pensaba». «Por el amor de Dios, ¿qué piensa usted, señor Holmes? Puede que para usted sea un simple ejercicio intelectual, pero para mí es la vida o la muerte. Mi mujer, una asesina frustrada. Mi hijo en constante peligro. No juegue conmigo, señor Holmes. Esto es terriblemente serio, demasiado serio». El grandulón 3/4 de rugby temblaba de pies a cabeza. Holmes le puso la mano en el hombro, tranquilizándole. «Me temo que la solución, señor Ferguson, sea cual sea, le reserva un dolor», dijo. «Se lo atenuaré todo lo que pueda. Por el momento no puedo decir más, pero espero tener algo definitivo antes de salir de esta casa». «Dios quiera que así sea. Si ustedes me disculpan, caballeros, subiré a la habitación de mi mujer y veré si se ha producido algún cambio». Estuvo ausente algunos minutos, durante los cuales Holmes reanudó su examen de los objetos curiosos de la pared. Cuando nuestro anfitrión volvió, estaba claro, por su expresión abatida, que no había hecho ningún progreso. Le acompañaba una joven, alta, esbelta, de tez morena. «El té está listo, Dolores», dijo Ferguson. «Cuídese de que su ama tenga todo lo que desee». «Está muy mala», exclamó la muchacha, mirando a su amo con ojos indignados. «No pide comida. Está muy mala. Necesita un médico. Me daba miedo estar sola con ella sin un médico».
Ferguson me miró con una interrogación en los ojos. Me encantaría ser de alguna utilidad. ¿Recibirá su ama al doctor Watson? Que venga, no se lo preguntaré. Necesita un médico. Entonces iré con usted de inmediato. Seguí a la muchacha, que temblaba presa de un fuerte nerviosismo, por las escaleras y por un viejo pasillo. A su extremo había una maciza puerta lacada de hierro. Se me ocurrió al verla que si Ferguson trataba de llegar por la fuerza junto a su mujer, la cosa no le resultaría fácil. La muchacha se sacó una llave del bolsillo y las pesadas planchas de roble crujieron sobre sus viejos goznes. Entré y ella me siguió rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí. En la cama había una mujer, evidentemente con mucha fiebre. Estaba consciente solo a medias, pero cuando entré unos ojos asustados, pero hermosos, me miraron con miedo. Al ver a un extraño pareció sentir alivio, y con un suspiro dejó caer nuevamente la cabeza sobre la almohada. Avancé hacia ella pronunciando algunas palabras de confortación, y permaneció quieta mientras le tomaba el pulso y la temperatura. Uno y otra estaban altos, y sin embargo mi impresión fue que su condición era más de excitación mental y nerviosa que no de auténtica enfermedad. Ha estado así un día, 2 días. Temo que se muera, dijo la muchacha. La mujer volvió hacia mí su hermoso rostro encendido. ¿Dónde está mi marido? Está abajo y le gustaría verla. No le veré, no le veré. Y pareció entrar de nuevo en el delirio. ¡Un diablo! ¡Un diablo! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer con ese demonio? ¿Puedo ayudarla en algo? No, nadie puede ayudarme. Se acabó. Todo está destruido. Haga lo que haga, todo está destruido. La mujer debía sufrir alguna extraña ilusión. Yo era incapaz de imaginarme al honrado Bob Ferguson como diablo o demonio. Señora, dije, su marido la quiere a usted tiernamente. Está muy apenado por lo que ocurre. De nuevo volvió hacia mí aquellos ojos magníficos. Me quiere, sí, pero es que yo no le quiero a él. No le quiero hasta el punto de sacrificarme antes que romper su querido corazón. Así es como le quiero. Y sin embargo, él podría pensar de mí. ¿Pudo hablarme de aquel modo? Está muy dolorido, pero es incapaz de entender. No, no puede entender, pero debería confiar. ¿Por qué no habla con él? Sugerí. No, no, no puedo olvidar aquellas palabras terribles, ni su expresión. No le veré. Ahora váyase. No puede hacer nada por mí. Dígale solamente una cosa. Quiero a mi hijo. Tengo derecho a mi hijo. Este es el único mensaje que puedo enviarle. Se volvió de cara a la pared y no dijo más. Volví a la sala de abajo donde Ferguson y Holmes seguían todavía sentados junto al fuego. Ferguson escuchó pensativamente mi narración de la entrevista. ¿Cómo puedo mandarle a su hijo? Dijo. ¿Cómo voy a saber qué extraño impulso puede entrarle? ¿Cómo podré jamás olvidar cómo se levantó del lado de la cuna con sangre en los labios? Se estremeció al recordar. El niño está seguro con la señora Mason y debe seguir con ella. Una doncella de elegante uniforme, la única cosa moderna que podía verse en la casa, había traído un poco de té. Mientras lo estaba sirviendo, se abrió la puerta y un jovencito entró en la habitación. Era un muchacho que llamaba la atención, cara pálida, cabello rubio, expresivos ojos azul pálido que se encendían en súbita llama de emoción y alegría cuando su mirada se posaba en su padre. Se abalanzó hacia él y le rodeó el cuello con los brazos, con el abandono de una adolescente enamorada. «¡Oh, papá!» gritó. «No sabía que ya estuvieras de vuelta. Habría estado aquí esperándote. ¡Oh, qué contento estoy de verte!» Ferguson se liberó suavemente del abrazo, con ciertas muestras de turbación. «Querido muchacho», dijo, dando unos tiernos golpecitos en la rubia cabeza, «he vuelto pronto porque he podido convencer a mis amigos, el señor Holmes y el doctor Watson, para que vinieran a pasar la velada con nosotros». «¿Es el señor Holmes, el detective?» «Sí». El jovencito nos miró de un modo penetrante y, según me pareció, poco amistoso. «¿Qué me dice de su otro hijo, señor Ferguson?», preguntó Holmes. «¿Podríamos ver al bebé?» «Pídele a la señora Mason que baje al niño», dijo Ferguson.
El muchacho se marchó con un andar extraño, bamboleante, que delató a mis ojos médicos que sufría de una afección espinal. Volvió al poco rato, y detrás de él venía una mujer alta y delgada que llevaba en sus brazos a un hermosísimo niño, de ojos negros y pelo rubio, una maravillosa mezcla de lo sajón y lo latino. Ferguson, evidentemente, estaba loco por aquel niño, ya que lo tomó en sus brazos y lo acarició tiernamente. Y pensar que alguien pueda tener el corazón tan duro como para hacerle daño, murmuró, bajando la mirada hacia la pequeña mancha rojo vivo del cuello del querubín. Fue en aquel momento cuando casualmente miré a Holmes, viéndole una expresión singularísimamente concentrada. Su cara estaba inmóvil, como tallada en marfil, y sus ojos, que por un momento habían mirado a padre e hijo, estaban ahora enfocados con vehemente curiosidad en algo que se encontraba al otro extremo de la habitación. Siguiendo su mirada, no pude suponer otra cosa sino que a través de la ventana contemplaba el melancólico jardín mojado. Cierto que había una persiana medio cerrada por la parte de fuera, obstruyendo la visión, pero con todo era indudablemente la ventana lo que Holmes miraba con concentrada atención. Luego sonrió, y su mirada volvió al bebé. En su cuello regordete estaba la pequeña señal hinchada. Sin decir nada, Holmes la examinó atentamente. Finalmente, tomó y agitó levemente uno de los pequeños puños que revoloteaban ante su cara. «Adiós, hombrecito. Has tenido un extraño comienzo en la vida. Aya, quisiera tener unas palabras con usted en privado». Se la llevó aparte y le habló vehementemente durante algunos minutos. Solo pude oír las últimas palabras, que fueron: «Espero que su inquietud no tarde en quedar apaciguada». La mujer, que parecía ser una criatura de la especie huraña y silenciosa, se retiró con el niño. «¿Cómo es la señora Mason?», preguntó Holmes. «No muy convincente externamente, como puede ver, pero tiene un corazón de oro y quiere muchísimo al niño». «¿Te gusta la señora Mason, Jack?». Holmes se volvió repentinamente hacia el muchacho, cuya expresiva cara se ensombreció. Negó con la cabeza. «Jackie tiene agrados y desagrados muy acentuados», dijo Ferguson, rodeando con el brazo los hombros del muchacho. «Afortunadamente, yo estoy entre sus agrados». El chico apoyó arrulladoramente la cabeza en el pecho de su padre. Ferguson lo separó suavemente. «Vete ya, Jackie, pequeño», dijo, y contempló a su hijo con mirada amorosa hasta que hubo desaparecido. «Ahora, señor Holmes», prosiguió, cuando el chico se hubo ido, «realmente me doy cuenta de que le he metido en un problema sin solución, porque ¿qué puede hacer aparte de concederme su simpatía? Debe ser un asunto extremadamente delicado y complejo desde su punto de vista». «Es ciertamente delicado», dijo mi amigo, con una sonrisa divertida, «pero ahora no se me representa complejo. Ha sido un caso propio para la deducción intelectual, pero cuando esta deducción intelectual original se ve confirmada punto por numerosos incidentes independientes, entonces lo subjetivo se hace objetivo, y podemos decir confiadamente que hemos llegado a la meta. De hecho, ya había llegado a ella antes de salir de Baker Street. El resto ha sido meramente observación y confirmación». Ferguson se llevó su manaza a la arrugada frente. «Por el amor de Dios, Holmes», dijo roncamente, «si es usted capaz de ver la verdad en este asunto, no me mantenga en la inquietud. ¿En qué posición me encuentro? ¿Qué debo hacer? No me importa cómo haya llegado usted a establecer los hechos, mientras realmente los conozca. Desde luego, le debo una explicación y la tendrá. Pero, ¿me permite llevar las cosas a mi manera? ¿Puede recibirnos la dama, Watson? Está enferma, pero goza de toda su razón. Muy bien, solo en su presencia podremos aclarar todo. Subamos a verla». «No me recibirá», exclamó Ferguson. «Oh, sí, lo hará», dijo Holmes. Garrapateó unas pocas líneas en un papel. «Usted, al menos, tiene la entrée, Watson. ¿Tendrá la bondad de entregarle esta nota a la dama?» Subí nuevamente y entregué la nota a Dolores, que abrió la puerta cautamente. Al cabo de un minuto oí un grito en el interior, un grito en el que parecían mezclarse la alegría y la sorpresa. Dolores sacó la cabeza por la puerta. «Les recibirá, escuchará», dijo. Ferguson y Holmes subieron a mi llamada.
Cuando entramos en la habitación, Ferguson dio 1 o 2 pasos hacia su mujer, que se había incorporado en la cama, pero ella hizo con la mano ademán de detenerle. Ferguson se dejó caer en un sillón, y Holmes y yo nos sentamos a su lado, después de una inclinación de cabeza a la dama, que miró a Holmes con los ojos dilatados por el asombro. «Creo que podríamos prescindir de Dolores», dijo Holmes. «Oh, muy bien, señora. Si prefiere que se quede, no tengo nada que objetar. Mire, señor Ferguson, soy un hombre ocupado, con muchas visitas, y mis métodos tienen que ser breves y directos. La operación quirúrgica más rápida es la menos dolorosa. Permítame que antes que nada le diga algo que tranquilizará su espíritu. Su mujer es muy buena, muy amante, y ha sido tratada muy mal». Ferguson se puso en pie con un grito de alegría. «Demuéstreme esto, señor Holmes, y estaré en deuda con usted para siempre». «Lo haré, pero al hacerlo le heriré profundamente en otra dirección». «No me importa, si libera de culpa a mi mujer. Todo lo demás que hay en el mundo no es nada comparado con eso». Permítame contarle entonces el curso de los razonamientos que pasaron por mi mente en Baker Street. La idea de un vampiro me resultaba absurda, y sin embargo su observación era precisa. Usted había visto a la dama levantarse de junto a la cuna del niño con sangre en los labios. Cierto. ¿Acaso no hubo una reina en la historia de Inglaterra que chupó una herida para sacar de ella el veneno? ¿Veneno? Cosa corriente en Sudamérica. Mi instinto percibió la presencia de esas armas de la pared antes de haberlas visto. Hubiera podido tratarse de otro veneno, pero eso fue lo que se me ocurrió. Cuando vi el pequeño carcaj vacío junto al pequeño arco de cazar pájaros, eso era exactamente lo que esperaba ver. Si el niño resultaba pinchado con una de esas flechas impregnadas en curare o en cualquier otro alcaloide diabólico, moriría a menos que se chupara el veneno de la herida. Y el perro, si alguien fuera a usar un veneno como ese, no lo probaría primero para comprobar que no había perdido sus virtudes. No había previsto al perro, pero al menos lo entendí, y encajó en mi reconstrucción. ¿Entiende ahora? Su mujer temía un ataque de esa clase. Vio que se producía y salvó la vida del niño. Y sin embargo, no quiso contarle a usted la verdad, porque sabía cuánto quería usted al muchacho y temió romperle el corazón. «Jackie», le estuve observando hace unos momentos cuando usted acariciaba al pequeño. Su cara se reflejaba claramente en la ventana, porque la persiana cerrada convertía el cristal en espejo. Vi en esa cara tantos celos, tanto odio cruel, como raras veces he visto en un rostro humano. «¡Mi Jackie!». Tiene usted que afrontarlo, señor Ferguson. Es todavía más penoso por cuanto que ha sido un amor deformado, un amor demencialmente exagerado hacia usted y probablemente hacia su difunta madre, el que le ha inducido a actuar. Su alma entera está consumida por el odio a ese espléndido niñito, cuya salud y belleza contrastan con su propia deficiencia. ¡Santo Dios! ¡Es increíble! He dicho la verdad, señora. La mujer sollozaba, con la cara hundida entre las almohadas. En aquel momento se volvió hacia su marido. «¿Cómo podía decírtelo, Bob? Sabía qué golpe sería para ti. Era mejor que esperara y que lo supiera por otros labios que no los míos. Cuando este caballero, que parece poseer poderes mágicos, me escribió que lo sabía todo, me sentí extremadamente feliz». «Creo que mi receta para el señorito Jackie sería un año de viaje por mar», dijo Holmes, poniéndose en pie. «Solo me queda una cosa oscura, señora. Podemos entender perfectamente sus ataques contra Jackie. La paciencia de una madre tiene un límite. Pero, ¿cómo se atrevió a dejar solo al niño estos últimos 2 días? Se lo había contado a la señora Mason. Ella sabía». «Exacto, eso pensé». Ferguson estaba junto a la cama, conteniendo los sollozos, con las manos tendidas, tembloroso. «Creo, Watson, que es el momento de marcharnos», dijo Holmes en un susurro. «Si coge usted de un brazo a la excesivamente fiel Dolores, yo la cogeré del otro». «Eso, ahora», añadió, cerrando la puerta detrás suyo. «Creo que podemos dejar que arreglen entre ellos lo que queda pendiente». Solo tengo una anotación más sobre este caso. Se trata de la carta que escribió Holmes como respuesta final a aquella con que empezaba este relato. Decía así: Baker Street, 21 de noviembre. Asunto: vampiros.
Caballero, en respuesta a su carta del 19, me permito comunicarle que he estudiado el caso de su cliente, el señor Robert Ferguson, de Ferguson and Muirhead, mayorista de té de Mincing Lane, y que el asunto ha sido llevado a una satisfactoria conclusión. Agradeciéndole su recomendación, queda, señor, sinceramente suyo, Sherlock Holmes. Y así finalizamos este fantástico capítulo con uno de los investigadores más famosos y más geniales de todos los tiempos, el gran Sherlock Holmes. ¿A quién no le gusta ver a este gran cerebro resolver sus casos de una forma tan fría y científica? A mí, por lo personal, me fascina. Me encanta ver cómo resuelve los casos que parecen más complicados de una forma tan sencilla y racional. Además, en este caso me gustó muchísimo que aparecen los prejuicios y como elemento que nubla la vista o nubla el conocimiento de un ser humano. Porque bueno, en este caso, al tener a una mujer extranjera, ¿sí?, de una mujer de una cultura diferente, el prejuicio nos decía que ella tenía que ser de alguna manera un poco salvaje, ¿no? Queriendo morder o herir a su hijo. Y sin embargo, esto no era así, al contrario, lo estaba tratando de proteger, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo muy bueno, me pareció a mí, de cómo los prejuicios muchas veces nos nublan la vista. En mi opinión, un prejuicio no es malo, simplemente es justamente eso, ¿no? Es una idea que tenemos de algo basado en nuestra experiencia o basado en algo que escuchamos, pero lo importante siempre es no dejarnos guiar por eso absolutamente, sino poder cuestionarlo, tal cual lo hizo este investigador, ¿no? Que no tuvo en cuenta ninguna idea preconcebida para resolver su caso, solamente la evidencia. Fantástico. Espero que les haya gustado mucho este capítulo especial. Esta vez no fue de terror, fue policial, un policial de primera. Así que nada, dedicado a todos ustedes, muy agradecida por su apoyo incondicional en este pequeño emprendimiento que estoy comenzando. Más que nada, bueno, porque me gusta leer, porque amo contar historias y bueno, poco a poco verán que irán mejorando. No les quito más su tiempo, los espero mañana con otra gran historia. Adiós.